Bien chicos, seguimos con esta presentación y continuamos con la parte de los estudios contrastados para sistema urinario, ¿sí? Vamos a arrancar antes de continuar o comenzar, digamos, con la parte de estudios. Hagamos un poquito de referencia y refrescar todo lo que tiene que ver con anatomía, ¿sí? Hablamos del sistema urinario, recuerden, está constituido por dos riñones, uno izquierdo, otro derecho. El derecho siempre tiende a ser más bajo debido a la presencia del hígado por arriba. Estos riñones presentan por arriba dos glándulas suprarrenales, ¿sí? Y son irrigados por las arterias renales que provienen de la aorta. Esa arteria trae aparejado los desechos del organismo y se filtran en dichos riñones. Es ahí donde se produce la orina y se purifica la sangre. La sangre purificada vuelve a través de las venas renales hacia la vena cava inferior. Estos riñones, recuerden, continúan con dos uréteres, uno para cada riñón, miden aproximadamente de 15 a 20 centímetros y se ocupan de drenar toda esa orina hacia la vejiga. La vejiga es un elemento del reservorio que elimina dicha orina hacia el exterior a través de la uretra, ¿sí? Bien, eso como repaso, digamos. Recuerden que puede existir, digamos, ciertos casos o ciertas patologías que no cumplen o no, algunos pacientes que no cumplen con esta anatomía congénita correspondiente, ¿sí? Hay ciertas situaciones que los llevan a tener otras anatomías poco habituales. Esto es un poquito de anatomía de vejiga. Recuerden que la vejiga se encuentra por debajo del peritoneo. Esto que les marco aquí es el peritoneo, ¿sí? Por ende es un órgano infraperitoneal. La vejiga es un órgano de reservorio donde se acumula la orina, ¿sí? Y donde desembocan los uréteres. Los uréteres desembocan en sus orificios correspondientes, derecho e izquierdo. Son los orificios urétero-vesical, ¿sí? Y que estos orificios, junto al orificio de la vejiga y la uretra, que es el uretro vesical, esos tres orificios forman el trígono vesical, ¿sí? Importante tener en cuenta porque lo van a escuchar nombrar en muchas oportunidades. Bien, esto es importante, chicos, para poder comprender los siguientes temas. Pasamos a la siguiente plantilla y en esta plantilla observamos dos patologías muy habituales que tienen que ver con los divertículos y los pólipos. Los divertículos son pequeñas bolsitas que se forman de manera anexa, ¿sí?, a la vejiga y suelen en este caso acumular orina, y en el caso de que inyectemos medio de contraste se van a lograr visualizar como dos imágenes anexas a la vejiga. En comparativa con los pólipos son pequeñas capas que se forman, pequeñas bolsitas internas, ¿sí? La diferencia entre uno y otro, a esto se lo considera de imagen de suma, porque se suman a la vejiga y van a acumular contraste. Estos son imágenes de resta, porque restan espacio en la vejiga, ¿sí? Estas bolsitas que se forman internas restan espacio y se logra visualizar cuando se inyecta medio de contraste. Importante conocer esto para que cada vez que ustedes inyecten medio de contraste sepan determinar si existe un pólipo o existe un divertículo. Si existe un divertículo, imagen de suma, o un pólipo, imagen de resta. Bien, pasamos a la siguiente plantilla y en esta plantilla vemos una patología muy habitual que tiene que ver con la cistitis. Es una problemática que conlleva una inflamación y esta inflamación que se produce en la vejiga, fíjense,
lleva al paciente a sentir mucho dolor, mucho ardor cada vez que el paciente realice la micción. El paciente es un paciente que permanentemente tiene necesidad de realizar la micción y presenta, por supuesto, ardor. Esto va a producir, en el caso de que se introduzca medio de contraste, un ardor y mucha molestia en el paciente. Por eso es necesario saber si el paciente tiene cistitis o no para no realizar, digamos, un estudio contrastado, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Y en esta plantilla vemos los famosos tumores, ¿sí? Cáncer de vejiga, que se presentan en la región de vejiga. Es importante también conocerlo porque son imágenes de resta, que van a restar espacio cada vez que se necesite completar o llenar contraste la vejiga, ¿sí? Bien, seguimos con esta parte y estos son elementos que vamos a utilizar en los estudios. Tienen que ver con la sonda Foley en el latón y la sonda uretral. Ustedes van a escuchar mucho la sonda uretral y la sonda Foley. La sonda Foley, fíjense, es una sonda flexible que va colocado en la uretra, tiene dos entradas, una para el medio de contraste y la otra para insuflar aire. Ese aire que se insufla, chicos, va a permitir dilatar esta especie de globito. ¿Por qué es importante dilatar este globito? Si se fijan en esta imagen, cada vez que se introduzca, se llega a vejiga. Se llega a vejiga y se insufla aire. ¿Para qué? Para que de esta manera se obstruya e impida que esta sonda se retraiga, es decir, salga de su lugar ubicado, ¿sí? Bien, esa es la función. A través de esta mayor se va a introducir el medio de contraste. La sonda uretral, que son las famosas o parecidas a las sondas nasogástricas, que se introducen, tienen una sola entrada, ¿sí? Son un poquito más rígidas y también nos puede ser útil para introducir medio de contraste y estudiar los estudios de vejiga o estudios de la uretra, ¿sí? Bien, seguimos con la siguiente. Y aquí comenzamos con el estudio de cisto-uretrografía. La cisto-uretrografía le dice cisto, es estudio de vejiga, pero en comparación con el cistograma o la cistografía que habíamos visto anteriormente, en este caso estudiamos la vejiga de manera retrógrada, ¿sí? Estudiamos la vejiga introduciendo una sonda a través de la uretra. Se inyecta contraste a través de la uretra, llenamos vejiga y estudiamos la vejiga. En la cistografía ustedes estudiaban la vejiga después del urograma, ¿sí? Después que se llenaba la vejiga. ¿Y qué pasaba? Se estudiaba la vejiga para poder saber la reflexión, la cantidad de reflexión que podía tener la vejiga, se estudiaban sus paredes, se estudiaba su morfología y se estudiaba la fisiología, cosa que no se estudia en este caso. En este caso, como estudiamos de manera retrógrada, no se estudia la fisiología porque no estamos siguiendo la fisiología normal del paciente. Solo se puede estudiar la capacidad, el llenado de la vejiga y su morfología, sus paredes y demás. No así la fisiología, ¿sí? Bien, ¿en qué casos aplicamos esto? En el caso de que se sospeche de reflujo vésico-ureteral. ¿Qué es el reflujo vésico-ureteral, chicos? Es cuando el orificio uretero-vesical no se contrae. Cada vez que pasa de los uretres a vejiga el contraste, ese orificio se cierra, se comprime e impide que vuelva en este caso, la orina, ¿sí? Y en este caso, digamos, particular sería el contraste. En el caso de que vuelva y no esté funcionando normalmente, se habla de un reflujo, ¿sí? Eso es el reflujo vésico-ureteral. Las infecciones recurrentes, hablábamos de la cistitis, los trastornos neurogénicos, que tienen que ver con pacientes que sufrieron ACV, no logran controlar, su sistema neurológico no logra controlar la fisiología y no se produce una eliminación normal del sistema urinario, ¿sí?
En ese caso también se aplica la cisturetrografía cuando hay anomalías, como por ser lo que hablábamos recién, de tumores, por ejemplo, pólipos también pueden ser. También se aplican cuando existen estenosis, obstrucciones, cuando existen también divertículos, lo que veíamos anteriormente, incontinencia, el paciente no resiste, no aguanta poder tener, o sea, no tiene un poder de contención de lo que es la orina, y las fístulas vésico-vaginales, ¿sí? Ya hablamos de lo que trata la parte de fístula. ¿En qué casos no se realizan o está contraindicado? Cuando el paciente o la paciente presenta infecciones activas de las vías urinarias, es decir, infecciones permanentes, ¿sí? ¿En qué casos tampoco se aplica? Cuando tienen problemas relacionados con el sondaje, es decir, no se puede introducir la sonda, sea Foley o sea uretral, ¿sí? Bien, seguimos con la cisturetrografía. Tenemos las dos sonditas, ¿sí? Utilizamos medios de contraste hidrosoluble. ¿Y cómo vamos a utilizar el medio de contraste hidrosoluble, chicos? La cantidad es de 25 centímetros cúbicos de medio de contraste. Se lo va a diluir en solución fisiológica. Recuerden que hay que llenar la vejiga, es un órgano reservorio de una importante cantidad o un importante espacio, así que vamos a utilizar mucha cantidad de solución fisiológica. ¿Cuánto usamos en la mujer? Utilizamos de 300 centímetros cúbicos de solución fisiológica disuelta en 25 centímetros cúbicos de medio de contraste. En el caso del varón, utilizamos medio de contraste 25 centímetros cúbicos disueltos de 300 a 500 de solución fisiológica. ¿Por qué? Porque la capacidad de la pelvis del hombre es mayor debido a que no presenta no presenta un útero próximo que realice compresión. La vejiga del hombre es mayor, ¿sí? Utilizamos la sonda Foley, en este caso debe ser de una medida de 6 o de 8, y en el caso de que no exista, se utiliza una sonda nasogástrica, que es esta, que puede ser K31 o K32. La jeringa descartable de 60 centímetros cúbicos para el contraste, jeringa para la medicina complementaria, ¿sí? Lidocaína, recuerden que la lidocaína, como en el estudio anterior, se coloca en la región anterior, digamos en la región en la punta, ¿sí? Y cumple dos funciones, de anestésico y lubricante, ¿sí? Y una jeringa para en algunos casos, para el cultivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir para el cultivo, chicos? Para extraer esa orina y llevarla a realizar un análisis en un laboratorio, ¿sí? Los materiales, guantes, recuerden que los guantes pueden ser descartables o quirúrgicos. Los descartables son los que ustedes conocen habitualmente en farmacia, que sirve a ustedes para protegerlos, solamente ustedes, y los quirúrgicos no solamente los protege a ustedes, sino a la paciente. Vienen esterilizados estos guantes de lo que son las farmacias o algún sector de algún servicio que me permite trabajar con el paciente. ¿Qué más voy a utilizar? Un balde, un librillo orinal, que son los famosos chicos papagayos, donde los pacientes van a orinar, ¿sí? Y todo lo que respecta a jabón para realizar la asepsia. En el caso del varón, un jabón antiséptico normal, y en el caso de la mujer, un DG6, ¿sí? Balde, como les decía, o librillo orinal, chicos, ¿sí? Bien. La técnica, chicos, es similar al estudio anterior, que, bueno, hasta aquí vamos a cortar, y en el siguiente video les paso un poquito de la técnica de la cisturetrografía. Gracias.